Buenas noches, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén bien. Espero pues se encuentren sin ninguna dificultad de enfermedades, de cualquier situación que afecte la salud. Un poco pues a la expectativa, ¿verdad? De acuerdo a la a las noticias, ¿verdad? Que han surgido en las últimas horas, ¿verdad? Con respecto a ese huracán de ETA que entrará pues por el norte de, ¿qué sería? Sí, el nororiente, por decir así, del país, siendo pues bastante afectadas zonas de aquí del país, ¿verdad? Principalmente pues la zona montañosa de El Salvador, norte de la Unión, norte de San Miguel, norte de ¿cómo se llama este? De Morazán, ¿verdad? San Simón, Perquín, Torola, Carolina, parte de San Miguel, Ciudad Barrios, y por allá por la Unión, pues Oloró, Monteca, ¿verdad? Toda esa zona. Y bueno, los departamentos aledaños a Honduras, ¿verdad? Por la que comparten el límite, ¿verdad? Son limítrofes, ¿verdad? Con Honduras, pues son los más afectados, o serían los más afectados. Primero Dios que no, primero Dios pues que esta situación cambie y, y pues no pase más de ser una advertencia o una llamada de atención, ¿verdad? Para estar atentos a la situación y que no llegue a ocurrir pues mayor cosa, o primero Dios así sea. Pero de todas formas pues hay que acatar, ¿verdad? Las medidas, las sugerencias que nos da pues tanto a nivel nacional el comité de, no me acuerdo cómo se llama eso, de emergencia civil, algo así, o protección civil, y por supuesto pues los gobiernos municipales, los alcaldes, ¿verdad? Con sus equipos, pues que son los que lideran estas situaciones, así es que ojalá no tengamos situaciones que lamentar. Así como el cambio del examen, ¿verdad? Porque eso sí, pues lo lamento yo y yo sé que lo lamentan, bueno, sus representantes, ¿verdad? A través de un chat que tenemos, pues hablábamos sobre eso y lamentábamos, pues sí, la situación, ¿verdad? Tanto de haberlo suspendido el 2 cuando había sido un cambio, pues para favorecer un poco más estudio, por un lado, por otro lado, pues para darle chance a algunos alumnos que tienen dificultades con evaluaciones los sábados, y en fin, pues, y fue una situación que se consultó, no fue antojadizo, si quiero que sepan, no fue que a mí se me ocurrió, no, preguntamos a, a mi jefatura inmediata en la carrera de la facultad de ciencia y me dijeron que no había problemas y de todas formas pues estamos trabajando en línea, pues qué más da que unas horas del examen y pues después podían acercarse a los camposantos, a los cementerios, los que tenían que ir, y pues que no había mayor, y como era un acuerdo entre compañeros, entre ustedes y mi persona, pues, pero ya después salió un comunicado y ahí pues ya no hay quien diga nada, ni el rector, ni mi jefe, ni nadie no puede decir nada, pues hay una autoridad y aunque yo pues todavía pregunté, me dijeron, yo le recomiendo que mejor no lo haga, entonces yo a buen entendedor pocas palabras, ¿verdad? Así que pues tuvimos que suspender. Y hoy pues que me sale esta situación, así que también suspendemos y aquí estamos un poco más fregados porque esto es hasta nuevo aviso. Así es que pues tendremos que, hay que esperar cómo se comporta esta situación. Estoy diciendo esto y no sé cuándo ustedes lo van a ver y posiblemente pasó. Y ojalá no nos haya pasado nada, primero Dios. Pero sí decirles que esta es la última clase que va a entrar pues al parcial de microanatomía. Es el final, pues prácticamente, sí, el final el último tema de cavidad torácica, donde pues lo que evaluamos será, lo que veremos pues será la histología de los grandes vasos, la histología de un poco de los linfáticos, un poco del pericardio, pero principalmente pues el sistema de conducción. Nos referimos al sistema al nodo sinusal o nodo sinoauricular
a la musculatura, al endotelio, que es tan importante, que es considerado un órgano, ¿verdad? Así como la piel es considerado un órgano, el endotelio también ha llegado a la categoría de ser considerado un órgano, y vamos a ver por qué, el endotelio. Y bueno, de eso principalmente. Si es una clase extensa, son casi 80 diapositivas las que contiene. Es posible que la desarrollemos en 3 o 4 clases. No sé, no les sabría decir ahorita, porque es bastante información, eso sí. Entonces esta es la última que entraría al parcial. Así que espero que ustedes pues la estudien, ¿verdad? Y no vaya, y que resulte fácil. Yo trato de hacerla pues lo más fácil posible. Entonces estaríamos hablando pues del sistema, de la histología o de la microanatomía del sistema vascular, ¿verdad? De los grandes vasos y el corazón. Vamos a ver. Entonces entonces vamos a hablar, como les decíamos, de la histología cardiovascular. Entonces, en la histología cardiovascular, pues nos va a interesar lo que ya decíamos, ¿verdad? Lo que es los tejidos propios del sistema cardiovascular, tomando en cuenta que el sistema cardiovascular, pues, a nivel de tejidos, a nivel de estructura histológica, es más simple que la complejidad que veíamos, por ejemplo, en el sistema respiratorio. Si ustedes se recuerdan, empezábamos con una mucosa en medio del camino de un tejido, que hay mucha mucosa, y a medida vamos avanzando hay lugares intermedios como en la laringe, ahí por parte de la faringe, que ese tejido cambia, ¿verdad? A un plano estratificado, a un plano nada más, un plano simple, y deja de ser estratificado. Entonces vemos que hay lugares donde no hay células caliciformes, a medida se va extendiendo, pues, ¿verdad? O se va ramificando, por decir así, ya dentro de los pulmones. Ya vemos cómo cambia, vemos cómo va desapareciendo hasta los mismos cartílagos, y quedando a veces solo estructuras más que todo musculares, músculo liso. Veremos que las funciones van cambiando también. Vemos viendo también cómo hay lugares donde el moco es trascendental y en lugares donde ya no debe haber moco. La misma estructura o la arquitectura pues del mismo parénquima pulmonar, dada por los alvéolos. Entonces, bueno, estoy repitiendo la clase de respiratorio, ¿verdad? Pero me refería pues más que todo a la complejidad que hay allá con el tejido, con los tejidos, con la histología. Van a ver que aquí pues es un poco más sencillo, más simple, por decir así, y por eso pues la clase se complementa pues con datos macroscópicos que ustedes ya los conocen, y me imagino que los están estudiando pues para las clases de mediastino, que es donde está desarrollado esto, en la clase de macroscopía, de macroanatomía. Entonces vamos a ver que hay bastantes datos que se complementan, se cruzan. Pero pues hay también alguna información que ustedes van a ver que viene a ser repetición de aquella clase de grandes vasos o vasos sanguíneos en anatomía 1, donde hablábamos de las túnicas o de las paredes vasculares, de las paredes de un vaso sanguíneo, la diferencia que hay entre un arterial y un venoso, y la que existe también con el sistema linfático. Entonces vamos a hablar de eso. Como yo decía antes, sin querer estaba hablando un poco de microanatomía cuando veíamos macroanatomía 1, pero es porque me gusta que quede bien claro, o tal vez a veces uno, bueno, por lo menos yo como docente, lo voy a hablar como mi persona, me gusta plantear y armar las clases pues de acuerdo a como yo las logro comprender, a como yo las logro digerir, a como yo logro asimilar. Y entonces pues y así son mis diapositivas. Si ustedes se fijan, tiene más dibujos que letras. Algunas sí vienen cargadas de letras, porque a veces es información que no la podemos obviar, pero en otros casos pues son guías nada más para poder uno desarrollar el tema, ¿verdad? Entonces pues hay que manejarlo realmente, no es ni guayabeado ni aprendido, ¿verdad? Sino que más bien es comprendido, lo que uno comprende. Entonces pues
así son mis clases, por eso a veces son algo tediosas en alguna manera, pero es por eso, porque me gusta la información que uno, acuérdense que yo al estar hoy leyendo de nuevo, pues verdad, mi anatomía, me estoy empapando de información que la había obviado, ya no era parte de mi conocimiento, por decir así. Pero esos conocimientos adquiridos hoy pues vienen a afianzar conocimientos ya que están establecidos y son parte de la práctica y de la evidencia médica. Y eso es pues lo que uno comparte con ustedes. Así es que pues ustedes pues lleven a la par. Yo felicito a los alumnos que estudian las clases a la par del libro, que usan esos recursos de los subtítulos y que tratan de ¿cómo se llama? De captar pues de registrar pues toda la información que yo pues les comparto, ¿verdad? Entonces pues de ahí vienen preguntas, realmente de ahí vienen preguntas. Yo siempre trato la manera pues de preguntar aún de lo que yo hablo en clase, no se confunden y crean que solo lo que está escrito en la diapositiva, solo eso va a preguntar. No, ahí hay mucha información a veces. Entonces, pues por eso les digo, bueno, que estudien con los libros. Así es que, bueno, entremos en materia. Permítame. Entramos en materia. Pero no quiere caminar. Aquí está. Ups. No sé por qué no me quiere. Aquí está. Bueno, esos son los tópicos pues que vamos a abarcar pues en esta clase. Vamos a hablar pues del sistema circulatorio sanguíneo, de los vasos sanguíneos sistémicos, incluido ahí pues el sistema linfático. Hablaremos pues como lo que vimos en vascular el ciclo pasado, ¿verdad? Vamos a ver arterias, arteriolas, capilares, ¿verdad? Igual que vénulas y venas, ¿verdad? Vamos a ver pues que algunos términos pues más que todo son descriptivos y no realmente del todo funcionales, por decir así, ¿verdad? Pero es una forma de poder diferenciar. Luego vamos a hablar de la histología vascular, un poco de la estructura, ese músculo liso propio de las arterias y de ese músculo liso pues que encontramos en las venas en menor cantidad, las características del endotelio y por supuesto pues de la adventicia, ¿verdad? Que es la capa más externa de los vasos sanguíneos. En el corazón pues la misma, ¿verdad? Hablaríamos lo mismo prácticamente y como dice al final pues la histología del corazón. Entonces, como ven, va a ir acompañado de una parte macroscópica a la par pues de una parte microscópica. Esto pues es una forma pues de ver los sistemas principales pues de transporte, ¿verdad? Que tenemos, la circulación mayor y la circulación mayor, en los cuales pues las sustancias van disueltas o van suspendidas. Permítanme de nuevo, no he activado mi puntero, quiero ver aquí está. Entonces pues donde hablamos de los dos sistemas, la circulación mayor y la circulación menor, teniendo en cuenta pues que yo así me lo aprendí, a mí no se me volvió a olvidar cómo se inicia. Venas cavas, aurícula derecha, ¿cómo se llama? Aurícula derecha, ventrículo derecho. Luego pues hablamos de arteria pulmonar, regresa por vena pulmonar, entra en la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta a todo el cuerpo y vuelve a darse la vuelta, ¿verdad? Tomando en cuenta las diferentes válvulas que encontramos en su paso, ¿verdad? La mitral a un lado y la tricúspide al otro, y por supuesto pues las válvulas
las válvulas semilunares, que son propias de las arterias pulmonares, ¿verdad? Del ventrículo derecho, las válvulas semilunares, y las válvulas semilunares del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Que son de los de la aorta. La mitral al lado izquierdo y la tricuspidia al lado derecho con sus respectivas valvas. Entonces, si ustedes se lo aprenden así, no les va a costar, jóvenes. Imposible pregunta de examen. Bueno, volvamos. Hey, me puse en línea. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, en pues hablábamos de que ¿qué es lo que les decía? Que las sustancias pues van disueltas, los nutrientes, tanto los nutrientes como el oxígeno y los provenientes de la digestión, ¿verdad? De la absorción, las vitaminas, todo pues viaja a través de este sistema, al igual pues que viajan los desechos, ¿verdad? Como el CO2, los radicales libres y cómo se llaman, y los productos del desecho también, como la creatinina, los tóxicos, ¿verdad? Que van a ser pues eliminados en los diferentes laboratorios que tiene el cuerpo, como son el hígado y el riñón, y otros, ¿verdad? Como el vaso también es otro que elimina sustancias. Entonces todo esto pues son transportadas a través de todos esos tubos, ¿verdad? Que vemos ahí, que es el sistema circulatorio. Tenemos pues los sistemas, ¿verdad? El sistema circulatorio, ya hablando lo individual, hablándolo como un todo, el sistema circulatorio sanguíneo, y el otro sistema a la par, que es igual de grande y tal vez hasta un poco más complejo, es el sistema linfático. Es otro que el año pasado pues hubo un grupo que nos habló sobre, siglo pasado, perdón, que nos, y a mí me parece que es un año que ha pasado, pues, con tantas cosas, me parece que fue hace tiempo que estuvimos en anatomía 1, pero fue hace meses. Entonces pues ya entendemos que a través del sistema sanguíneo pues se transporta todos los nutrientes, vuelvo a repetir, de oxígeno, de óxido de carbono y bueno, todo lo que viene, incluido hasta los factores de la coagulación, ahí viajan también. Y esto pues es de un lado y, o sea, por un lado lleva y por el lado trae, ¿verdad? Entonces así funciona. Por un lado lleva todos los nutrientes, que es el sistema arterial, que hay excepciones, ya sabemos, y luego por el otro lado pues trae todos los desechos, ¿verdad? Y los pasa dejando donde deben limpiarse, ¿verdad? Entonces son las funciones pues, y es una función de la bomba circulatoria que todos conocemos como el corazón, ¿verdad? Podemos decir también pues que hay, sí, no habíamos hablado, ¿verdad? O sea, es el cortocircuito, que son los capilares sistémicos, que es la parte pues donde están los vasitos más delgados, pues más finos, donde se da pues el paso de líquidos, de nutrientes y de moléculas pequeñas, moléculas grandes por diferentes tipos de transporte, que ahí es donde entran ya los capilares pues a trabajar. Los gases disueltos, ya sabemos, el CO2 y el oxígeno, viajan también por ahí, ¿verdad? Y se da un intercambio entre las células, ¿verdad? Y viajan en diferentes direcciones. Y ¿cómo se llama? Y bueno, está de más decir que lo que lleva la sangre hacia todo el cuerpo, el sistema arterial, y lo que recoge de los capilares en adelante, pues es el sistema venoso. Si a estas alturas tengo algún alumno que tiene dificultad con eso, me voy a poner pero muy triste realmente, a estas alturas, que no entendamos esa situación. Y bueno, al final pues el sistema linfático, que no lo tengo aquí, que drena pues todo el líquido extracelular, lo que se suda, por decir así, ¿verdad? Porque son cosas que se liberan en el intersticio, en los diferentes intercambios hay a veces liberaciones, y él pues se encarga del sistema linfático de recogerlos y retornarlos pues al sistema circulatorio sanguíneo, después de pasar por diferentes ganglios, donde también esos ganglios linfáticos, ahí se pueden dar algunos o tanto intercambio tal vez no intercambio, sino que pueden darse pequeños luchas entre tóxicos que vayan por ahí, y ahí encontramos células inmunológicas que se encargan pues de
englobarlos y de viajar pues para eliminarlos o también pues fortalecer, ¿verdad?, el sistema inmunológico a ese nivel. Todo este sistema pues también trabaja llevando sangre, ¿verdad? Eso lo vamos a ver porque vamos a ver un poco del sistema porta, una diferencia en el transporte de sangre, principalmente ahí inmiscuido pues las venas. Vamos a ver el sistema porta, que es el encargado de llevar todos los nutrientes obtenidos de la digestión, ¿verdad?, a través de las arterias, de las venas mesentéricas, ¿verdad?, que son las que llevan los nutrientes y los llevan pues a sus metabolismos, ya sea a nivel del hígado o llevarlos pues hasta la circulación sanguínea al desembocar pues a través de las venas hepáticas, suprahepáticas, que se adhieren a la vena cava, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver por ahí. Recuerdo ahí que hablábamos cuando estaban hablando de micro, no me acuerdo a quién fue que le preguntaba sobre el sistema porta y se le vendió como dicen como gato panza arriba, muy bien, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Entonces seguimos, vamos a ver, sistema circulatorio. Entonces vamos a ver pues que el sistema circulatorio hay de tres tipos, por eso se subdivide en tres tipos. Sistema circulatorio sistémico, o lo que conocemos como circulación mayor, ¿verdad? Sistema circulatorio pulmonar, que es el que ustedes ya saben, y el sistema porta, que es el otro sistema, ¿verdad?, donde se maneja sangre. Por eso estamos hablando aquí, es donde se maneja sangre, no estamos hablando de linfa, por eso no va incluido acá. Entonces pues los dos principales pues por supuesto son el pulmonar y sistémico, porque son los que manejan la mayor cantidad de sangre, pero no deja de menos al sistema porta. Entonces es igual de importante. En el sistémico pues transfiere sangre oxigenada desde el corazón, ¿verdad? Lo que vemos aquí, transfiere sangre oxigenada desde el corazón a todos los tejidos corporales y devuelve sangre desoxigenada. Eso ya lo hace pues a nivel de las venas. Entonces esto es la circulación mayor. Estos dos sistemas dependen de una bomba. Esa bomba ya sabemos que es el corazón, es la bomba central. Esa es una diferencia y eso es muy importante saberlo, que el sistema circulatorio sistémico y pulmonar dependen de una bomba, dependen del corazón. Esa es la bomba central, que es la que manda la sangre pues a todas partes. El impulso que la sangre lleva, que es mayor cuando la impulsa a nivel de la aorta ascendente hasta un callado de la aorta y luego la disemina hacia todo el cuerpo, pues en ese momento la presión que le imprime la fuerza de eyección es inmensa, es grande. Entonces es tan fuerte, pues verdad, que decía por ahí que puede mover hasta un vehículo, la fuerza que imprime el corazón en ese momento. Pues no de choto, como es la parte izquierda, es la parte más gruesa, es la pared muscular pues del corazón, la más gruesa. La derecha, como ahí nomás manda la sangre, que a los pulmones, pues no ocupa tanta fuerza y no hay resistencia. En cambio las arterias sí le provocan cierta resistencia. Entonces el corazón izquierdo tiene que vencer esa fuerza, esa resistencia que existe, y envía pues la sangre a todo el cuerpo. Vamos a ver entonces que el sistema porta, esa es una excepción. Él no necesita bomba, ya lo vamos a ver pues más adelante. Entonces ya sabemos pues que la circulación sistémica, pues como dice ahí, nos transfiere el oxígeno, ¿verdad?, desde el corazón a todo el sistema, todo. Y tiene, no terminé. Al llegar a los capilares, pues todavía esa fuerza, esa presión que existe, pues ejerce todavía fuerza o le imprime velocidad a la sangre para poder retornar. Pero ya vimos vasos sanguíneos en la 1 y nos acordábamos de aquel sistema de válvulas que existen al interior pues de las venas, que estas se van cerrando poco a poco a medida que la sangre pues vaya avanzando. Entonces prácticamente funciona como un sistema de llenado.
se llena un tramo y eso pues abre la otra valva de arriba y se llena y así va hacia arriba. Por decir así, ya no lleva la misma fuerza que llevaba cuando iba en las arterias, claro, disminuye, pero siempre es el corazón el encargado pues de comandar, dirigir pues ese viaje de la sangre a nivel pues tanto sistémico como pulmonar. En el pulmonar pues ya lo sabemos, ¿verdad? Que lo imprime, lo hace desde el pulmón, desde el corazón derecho, ¿verdad? Donde a través de la arteria pulmonar pues lleva la sangre desoxigenada hacia los pulmones para hacer pues que se oxigenen a nivel de los alvéolos, se haga el intercambio gaseoso. Perdón, y luego pues regrese a través de la arteria de las venas pulmonares hacia la aurícula derecha, izquierda, donde ya es sangre oxigenada que va a disposición pues para todo el cuerpo. Entonces, aquí la bomba, que es el corazón, el lado derecho, ¿verdad? Fíjense que hay una literatura que habla de que el corazón es una estructura que tiene una función de doble bomba. Y tiene lógica. La fuerza de eyección que se le imprime en el lado izquierdo es muy diferente a la fuerza de eyección que se le imprime en el lado derecho. Entonces no es la misma fuerza. Todo depende tanto del impulso, del estímulo eléctrico que llega a toda esa musculatura a través pues, de las ramas de Purkinje, ¿verdad? Del nodo sinusal, del nodo sinoatrial, entonces que lleva hacia las paredes, y la fuerza depende en sí del músculo cardíaco que se esté estimulando. No es lo mismo la fuerza de eyección en el lado izquierdo, que imprime la sangre desde la arteria aorta para que llegue hasta el último, ¿cómo se llama?, capilar del dedo chiquito del pie, como el último capilar a nivel del cerebral, ¿verdad? Entonces lo mismo, a diferencia en el lado derecho, pues, ¿verdad? La fuerza es de menor intensidad para hacer llegar pues, la sangre a los pulmones. Así se recuerdan, espero se recuerden, el valor pues, ¿verdad? De cuánto era la presión arterial que había en las arterias pulmonares. Es mucho menor, ¿verdad?, que el que encontramos a nivel de la arteria aorta. ¿Por qué? Porque no hay resistencia. Aunque sí vimos al final que hay algunas patologías que pueden pues dar aumento en las capas musculares de los vasos sanguíneos y pues provocar problemas o las situaciones de embolismo que pueden pues dañar ese viaje. Pero bueno, a grandes rasgos pues eso, ¿verdad?, que es el sistema arterial y venoso pues a nivel pues pulmonar. Y por último, pues los sistemas porta, que estos son conductos vasculares, como dice ahí, especializados que transportan sustancias de un lugar a otro. Pero la característica es que no dependen de una bomba central. O sea, estos llevan la sangre de un lugar a otro. No hay en medio, ¿verdad?, de este trabajo, no existe una bomba que se encargue de darle impulso. No hay. Entonces, aquí lo que pasa es que la sangre que normalmente baja por la arteria aorta a nivel abdominal, pues existe una cadena, ¿verdad?, de ramas que las vamos a ver cuando veamos cavidad abdominal. Vamos a ver un tronco celíaco, vamos a ver la arteria mesentérica superior, la mesentérica inferior, las renales, las gonadales, las diafragmáticas, las renales. Bueno, vamos a ver una serie de ramas propias de la arteria abdominal, de la aorta abdominal, que entre esas la mesentérica superior, la mesentérica inferior, son las encargadas de irrigar tanto colon derecho, colon izquierdo y por supuesto intestino delgado, sus tres porciones, duodeno, yeyuno y león, que es donde se da la absorción de los alimentos. La mayor absorción de alimentos se da ahí, o mejor digamos, la mayor absorción de nutrientes provenientes de la alimentación se da a nivel del intestino delgado. Entonces, el sistema porta, que son las venas mesentéricas, que son estas son las encargadas de llevarse los nutrientes, ¿verdad?, provenientes del metabolismo, de la digestión, perdón, provenientes de la digestión a nivel intestinal, y los
llevan pues, a nivel del hígado para que sean dispuestos en lo que el hígado los va a necesitar, en la formación de enzimas, depósitos, en fin, ¿verdad? Porque aquí va proteínas, aquí va glucógeno, aquí va lípidos, aquí va de todo, ¿verdad? Imagínense un plato de comida de una parrillada, ¿verdad? Un poco de arroz, carbohidratos, el pedazo de carne, proteína, las ensaladas, pues vitaminas. Entonces, todo va en esa... y ya no digamos, pues verdad, si es carne de cerdo, ¿verdad? Entonces ya proteína lleva también grasa. Entonces todo eso más la Coca-Cola bien helada, ¿verdad? Entonces todo eso pues son carbohidratos y bueno, todos los nutrientes propios de un plato de comida. Y estos pues se disponen a través son a través del intestino, a través de efectos enzimáticos. Esto ustedes lo van a ver, lo tuvieron que haber visto ya en química, si ya lo vieron química o bioquímica. Y luego pues algo de fisiología va ahí. Cómo funciona pues el bolo alimenticio, cómo actúan las enzimas, cómo las proteasas, las amilasas, las lipasas y cómo se llama, cómo actúan, ¿verdad? La digestión comienza pues a nivel del estómago. Ya estoy metiéndome en la clase de abdominal y ya me va a salir muy largo esto. Lo que me interesa que sepamos es que a todos los nutrientes, o sea, no solo las arterias abdominales, las ramas de la arteria aorta abdominal que irrigan el intestino, sí, le llevan oxígeno y nutrientes necesarios, ¿verdad? ATP y todo lo necesario para que las células a nivel intestinal trabajen. Pero estas no solo le liberan CO2 y productos del desecho al sistema venoso, no, le proveen los nutrientes. Entonces, este sistema es el sistema porta. Vamos a ver después que hay una vena porta, que es la que entra directamente en el hígado. Se forma por la unión pues de dos venas, la esplénica y la mesentérica superior, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, va a ser pregunta de examen. Entonces, vamos a ver, llega al hígado y aquí hace su proceso que debe hacer y luego pues continúan su paso, ¿verdad? A través pues de las venas hepáticas que desembocan pues en la vena cava inferior. Entonces hay un salto, por decir aquí. El salto es que el drenaje de todo el intestino no va a dar directamente, aunque la vena cava ahí viene atrás, viene completamente, no completamente dosada, no, pero viene en la parte posterior de la cavidad de la pared torácica, posterior en la cavidad torácica y pasa por detrás del hígado. Y estas venas no desencadenan, no desembocan, no son tributarias de la vena cava inferior, sino que entran al hígado y las venas hepáticas que salen, por decir así, por arriba, ¿verdad? Del corazón, del hígado. Si hay alguna dificultad, que es lo que le pasa, por ejemplo, a los pacientes cirróticos, el hígado se endura, el hígado ya no es funcional, y entonces se da lo que se llama hipertensión portal. El hígado pues endura y por ende pues provoca compresión a nivel del sistema portal y el sistema portal pues se desarrollan varices y es lo que provoca sangrado de tubo digestivo, que no se debe decir sangrado, sino que hemorragia de tubo digestivo, aunque ustedes van a seguir oyendo ese término de sangrado de tubo. Sangrado no existe. El término es hemorragia de tubo digestivo superior. Vomitan sangre, así de sencillo, los pacientes cirróticos. Y bueno, mueren, ¿verdad? Pero bueno, entonces pues eso me interesa que entendamos de acá, ¿verdad? Que hay uno mediado por válvula central, bomba central, y otro que no necesita bomba central. Si lo entienden así, ya ganamos bastante, jóvenes. Sigamos. Entonces, espérenme. Aquí, ¿por qué no quiere esta cosa avanzar? Ahí está. Entonces, vamos a ver que los vasos sanguíneos sistémicos, pues hay de dos tipos. Las arterias, que transportan sangre alejándola del corazón hacia los capilares a una presión relativamente alta. Y las venas, que transportan sangre de vuelta al corazón desde los capilares a una presión relativamente baja.
Esto se oye hasta, esta diapositiva hasta se oye así como medio lela, porque decimos, eso ya me lo sé. Sí, sí, es verdad, yo también ya me lo sé. Pero estas diapositivas, y para aplicarle colores y verla así en medio de estas diapositivas negras, sirve para refrescar y para afianzar. Porque miren, jóvenes, llega un momento en la vida del estudiante, voy a decirte en la vida del estudiante, donde estas cositas lo salvan. Lo salvan en el sentido, en una pasada de visita, cuando uno va en las noches de turno, hay residente bien intencionado, hay residente malintencionado. El residente es el médico que está en formación. Hay residentes de pediatría, de medicina, de cirugía, de ginecología. Y en otros lugares, pues vea, el psiquiátrico, allá en el psiquiátrico, y cómo se llama. Entonces estos residentes, bueno, en el Rosales, pues hay residentes ya específicos de las subespecialidades, ¿verdad? Por ejemplo, oftalmología o ortopedia, y bueno. Entonces en las pasadas de visita, más que todo cuando vayan medicina interna, ahí es donde preguntan bastante esto, y también en cirugía. Y van a salir estas preguntas, y estas diapositivas así lelas son las que lo salvan, porque las preguntas son enredadas. Las preguntas llevan sesgo, las preguntas llevan, como les digo yo, cascarita. Por eso les pregunto yo así, porque quiero acostumbrarlos a ese tipo de preguntas, porque así son las preguntas, realmente. Y así se van a dar cuenta que son las preguntas a nivel de ¿cómo se llama? De beca, ¿verdad? Para poder salir del país. En México tienen esto como que es, por fregar lo hacen. Y se lo digo, yo no he ido, no es mentira, yo saldría de pajeros y les digo eso, no. Pero sí tengo compañeros que hicieron especialidades en México y dicen que, porque miren, el docente que nos enseñaba, nos ponía preguntas así a nosotros, el doctor Castro, pero no, Castro Cisneros, es otro doctor, nos daba bioquímica. El doctor Castro era especial para las preguntas. Y era de una forma que en la manera que la planteaba lo equivocaba a uno. Si yo preguntara así, híjole, aquella pregunta que me hicieron ya días, que en el último tema de exposición parece que fue que hubo medio debate, no hombre, por esas preguntas como las que las hacía me hubieran linchado, ¿verdad? Porque eran preguntas de premisa y conclusión. O sea, una pregunta donde le ponía una situación, las arterias transportan la sangre oxigenada, pero existen otras arterias en algunas ocasiones que pueden tener una situación contraria a esa que hemos descrito al inicio. Esa forma de pregunta, esa forma de preguntar es una forma en que uno se puede ir solo en el planteo. Pero bueno, ya estoy hablando mucho. Entonces, les pongo esto solo pues afiancemos realmente. Sigamos. Arterias y venas. Fíjense que es que tengo lento. No sé por qué tengo lento esto. Ya actualicé el sistema. Ya tengo el 10. Pero, imagínense, ya al rato va a ser computadora la que ya no, los recursos. ¿Sí? Porque no me quiere dar. Aquí, arterias y venas. Va. Entonces, vamos a ver que en las arterias y venas, pues una característica que tenemos entre ellas, pues son las variantes de presión que hay entre ellas. Fíjense que yo tenía una diapositiva donde estaba esas variantes, pero creo que en la compaginación, voy a ver si la encuentro porque yo sé que la tengo. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí vemos las variantes, ¿verdad? De la presión, de presiones sanguíneas, ¿verdad? Normales, son presiones normales en las distintas porciones del aparato circulatorio. Entonces, aquí pues más que todo pues es comparación de a nivel arterial, ¿verdad? Tanto del sistémico, como inicia en la aorta, ¿verdad? En un 120 pues como tope y se mantiene pues a nivel de las grandes arterias y ya las pequeñas arterias, ya pasando a las musculares, ya a nivel de los brazos, por ejemplo, y luego en las arteriolas que ya va decayendo la
va decayendo esa presión arterial, pues hasta llegar a las venas pequeñas, las venas grandes, las venas cavas, ¿verdad? La presión es diferente porque ya aquí ya va, es por llenado, como les decía, que va subiendo. Y como es también a nivel de las arterias pulmonares, es mucho menor, ¿verdad? En valores hay como de 20, 25 milímetros de mercurio, nos mide pues la presión sistólica del sistema arterial. Ver. Vamos a ver dónde estábamos. ¿Dónde estábamos? Aquí estamos. Entonces, pues hablábamos de las arterias y las venas y de sus variantes de presión, ¿verdad? Que va a depender pues del tipo de vaso sanguíneo que sea, ¿verdad? Porque ahí están los de distribución y por supuesto están los de resistencia. Si se recuerdan, a nivel capilar, pues las arteriolas, los capilares son los más involucrados en mantener la presión arterial, ¿verdad? Y lo mismo pues a nivel venoso. Entendíamos pues que la circulación arterial sistémica pues es un sistema de alta presión, o sea, eso es más que todo, de alta presión sin pasar de 120, después ya es hipertensión, ¿verdad? Y esa alta presión es reflejada y contenida por los vasos, ¿verdad? Por los vasos sanguíneos. Están diseñados para soportarla, esa presión arterial. Ya cuando esta presión arterial vence, se eleva, no es que el vaso sanguíneo, no es que la presión arterial ha subido o que el corazón está imprimiendo más fuerza. No es eso, hay que entender eso. El problema es que el vaso sanguíneo está provocando más resistencia. Entonces, al provocar más resistencia, aumenta la presión dentro del vaso sanguíneo. No es que el corazón esté inyectando más fuerte, no es eso. Es que la resistencia dentro del vaso ha aumentado. ¿Por qué? Porque la luz del vaso ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido? Porque se dan las placas ateromatosas, las placas de grasa, y estas placas pues hacen que la luz del vaso sea menor, y al ser menor pues aumenta la fuerza de viaje de la sangre al interior. Y no digamos si existe algún estorbo, o si existe algún bache, por decir así, que son placas ateromatosas que ya pueden ser trombos o coágulos que hasta pueden soltarse y provocar la obstrucción de pequeños vasos, y son las microhemorragias que se pueden dar a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel de cualquier órgano, un embolismo, ¿verdad? Entonces, los vasos sanguíneos, ¿verdad?, reflejan eso, pues, y la contienen porque están sanos. Pero si ellos comienzan a llenarse de grasa, pues la presión pues va a aumentar, y por ende van a estar sometidos pues a mayor fuerza. Esto lo pueden comparar ustedes como cuando están regando su jardín. Y el agua, bueno, si no hay sistema de agua de presión, o el agua no llega con presión a la casa, ustedes van a ver que el agua pues sale, pero no digamos sin mucha fuerza, sino que no lleva velocidad, por decir así. Entonces, o no lleva presión. Pero si ustedes con su dedo gordo o algún otro dedo medio tapan, ¿verdad?, la salida del agua de esa manguera, ustedes van a ver cómo aumenta la presión, porque hay algo que hace que disminuya, por lo menos en ese momento, en la luz de salida. Al disminuir, aumenta la presión del agua. Entonces, normalmente solo la avienta un metro o 2 metros adelante de nosotros, ¿verdad?, por la fuerza del agua, por la fuerza que lleva adentro de la manguera. Si ustedes medio la tapan, va a llegar más lejos. El mismo efecto o la misma función en la que desarrollan las ¿cómo se llaman? ¿Cómo le llaman a esto? Bueno, unos artefactos que se le agregan a las mangueras para poder pues regar el agua, ¿va?, y darle diferente presión. Igual pasa con
ustedes vean cómo es la manguera y cómo es la salida, o cómo es la válvula de salida de las hidrolavadoras, pues, ¿verdad? Ocupan pues mucha menos agua y la tiran a presión, pero el sistema es de mangueras pues bien delgadas y el final pues es un cilindro de cobre para tirar el agua. Entonces, no sé si me entienden la idea. Bueno, entonces decimos pues que esa fuerza, esa sangre que sale, lo que conocemos como gasto cardíaco. Es un término que ustedes ya vayan acuñándolo y vayan conociéndolo. El gasto cardíaco, fuerza de eyección. Esas son palabras utilizadas ya a nivel de patologías cardiovasculares. En sus temas de cardiología van a escuchar esos términos. Entonces el gasto cardíaco, que es la sangre, ¿verdad?, que sale, el volumen minuto, así se llama, el volumen minuto. Cuando reportan el ecocardiograma, así hablan, el gasto cardíaco, el volumen minuto de eyección, así se le llama, se dice. Entonces es lo que pues elimina, o mejor dicho, no es elimina, es lo que libera o fluye pues del ventrículo izquierdo y es transportado pues por vasos con un diámetro pues bastante ancho, con un componente ricamente elástico en esas paredes, que de una u otra forma le disminuyen o le quitan fuerza a esa onda de presión sistólica, ¿verdad? A la fuerza de presión sistólica que lleva esa sangre que sale eyectada de ese corazón. A esas arterias se le denominan arterias elásticas. ¿Cuáles pueden ser unas? La primerita, la aorta, por ejemplo, ¿verdad? Con sus grandes ramas, el callado de la aorta, el callado de la aorta tiene las primeras ramas de la arteria aorta, ¿verdad? Ahí vamos a ver pues ¿cómo se llama? La carótida, la subclavia, el tronco brachiocefálico, las renales, las mismas coronarias, aunque vamos a ver más adelante cómo es el llenado de las coronarias, que tiene unos senos que de una u otra forma le quitan un poco de presión a la fuerza que lleva la sangre a nivel coronario, que son las arterias que irrigan el corazón. Entonces pues lo vamos a ver más adelante, pero sí, ahí estamos hablando de arterias pues elásticas, son arterias grandes y que son las que soportan esa presión de esa fuerza de eyección, esa fuerza de expulsión que lleva la sangre cuando es eyectada en la sistolia, ¿verdad?, del corazón. Distales a estas grandes arterias, o sea, más allá, ya encontramos vasos pues de menor calibre, cuya pared pues es más muscular en comparación a aquellas son más elásticas. Estas pues son más musculares y por eso llevan el nombre de arterias musculares, las cuales a medida se van alejando, por decir así, o se van ramificando, su calibre pues va disminuyendo gradualmente. Además pues se van ramificando. Esa es otra situación de ya estas arterias, de estas arterias musculares, hasta llegar a la siguiente parte pues que son las arteriolas, que ya son las más delgaditas, y estas son las que se abren, vea, en un sistema de vasos pues ya muy delgado, que es lo que conocemos como capilares, que es la última parte, vea, donde ya llegan la terminación de las arteriolas y el inicio pues de las vénulas. La sangre de los capilares, cuando ya se hizo el intercambio de nutrientes pues a este nivel, ¿verdad? Bueno, lo que estamos hablando allá, aquí estamos en una arteria aorta, una arteria renal, una arteria carótida, ya vemos por una arteria pequeña, vea, por ejemplo, ya las arterias ¿cómo que llaman? Las radiales, ¿cómo se llama? Las ulnares, o unas tibiales, o unas pedias, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya son más pequeñas, ya son pues más musculares, y lo último pues ya es la arteriola, y lo último pues los capilares. Ahora, no es que no hay arteriolas a nivel de los miembros, no, como no, ¿verdad? Solo es por poner solo un ejemplo. Entonces, la sangre de los capilares pues pasa
¿verdad? Pasa a las vénulas, ya vamos de regreso, aquí ya vamos pues de regreso, pasa a las vénulas, se dio el intercambio, ya es la zona de intercambio, ya pasa a las vénulas y después pues pasa a las venas, que estas pues cada vez a medida van ascendiendo se van haciendo pues más, se van haciendo mucho más grandes. Fíjense que en mi pantalla no lo tengo que mover la pantalla, lo he estado haciendo pero no me queda, me desconfigura, pero ustedes creo que lo van a ver, bueno, cuando les comparta las diapositivas van a ver, ¿verdad? Entonces aquí están las venas, ya las venas a medida después de ser vénula, hay venas, vamos a ver cómo hay una clasificación así, y ya por último pues las venas más grandes como la vena cava, las venas se formando y las arterias se van deshaciendo. Yo así lo entiendo, es más fácil. Entonces a medida se van acercando al corazón, las venas pues se van haciendo mucho más grandes, y estas pues transportan la sangre siempre a una presión, pero una presión pues ya muy baja, y característicamente tienen músculo en su pared, pero menor en comparación a las arterias. Lo vamos a ver cuando veamos las túnicas. Entonces hablamos que la circulación pulmonar pues transfiere sangre a una distancia ya más corta, eso lo hemos hablado, desde el ventrículo derecho del corazón al sistema capilar del pulmón, ya en los alvéolos, que eso ya lo vimos, y de regreso pues a la aurícula izquierda. La presión pues en el sistema circulatorio pulmonar pues lógicamente es más baja. Las paredes vasculares pues son más delgadas que en la circulación pues sistémica. Y ¿cómo se llama? En la anatomía 1 pues hablamos un poquito más en detalle, y aquí más adelante vamos a hablar un poquito más de los capilares ya a nivel pues de la histología a nivel de los capilares. Sigamos. Quiero ver aquí. Los vasos sanguíneos de mayor calibre están compuestos por 3 capas que varían en importancia y van en relación con los diferentes tipos, varían en importancia en relación con los diferentes tipos de vasos, ¿verdad? Porque no vamos a esperar 3 capas, por ejemplo, a nivel de una arteriola bien definidos como las 3 capas a nivel de la aorta, que está recibiendo todo el porrazo de sangre con toda la fuerza posible de eyección que tiene el corazón. Entonces no va a ser diferente. Entonces a esto pues son lo que llamamos las capas o túnicas. La túnica íntima, que es la más interna, ¿verdad? Que es la que llamamos endotelio también, y es lo que les decía que hoy es considerado un órgano. Vamos a ver después por qué. Luego tenemos la capa media, que es lo que conocemos como la capa muscular, y por último la adventicia, que es la capa externa de un vaso sanguíneo. Vamos a ver. Sí, tengo problemas. No sé por qué. Yo creo que es la RAM. No le da. Solo tengo 4 GB de RAM en esta máquina, y eso por ende pues me limita poder trabajar pues la cámara. La cámara es bastante pesado. Solo ella se consume como 3 GB creo de RAM, y la RAM es de 4, y el otro RAM ni eso el otro RAM, porque son menos de 1 GB, ¿verdad? Lo que queda libre lo está utilizando el PowerPoint. Entonces es por eso que tengo que ponerle más RAM, o mejor comprar otra máquina. Ya me va a pagar la U, vamos a comprar una máquina mejor. Bueno, las túnicas. Hablamos que las túnicas, son 3, ¿verdad? La íntima, la media y la adventicia. Aquí tenemos una comparación de la pared vascular de una arteria y la pared vascular de una vena. Se ve la diferencia, ¿verdad? Esta es una diferencia pues bastante grande, y principalmente se manifiesta esa diferencia pues a nivel
túnica media. La íntima pues está formada por una capa interna pues de células epiteliales planas, multifuncionales, altamente especializadas, que se denomina endotelio. Casi que este es un temita aparte de endotelio. No cuando creé no la creé, cuando organicé la clase, se me fue por alto. Realmente mejor hacer un apartado específico para endotelio. Se los digo así para que ustedes le pongan mucho cuidado a endotelio. Me interesa mucho que comprendan bastante eso del endotelio, porque van a ver cómo va a funcionar, cómo les va a servir más adelante. Hoy en día, medicamentos diseñados específicamente para hacer trabajo exacto en el endotelio, porque ahí hay células madre, ahí hay células elásticas, ahí corren todos los tipos de células, hay células inmunológicas, ahí está, ¿cómo se llama?, la resistencia a la presión arterial. Ahí también vamos a encontrar enfermedades propias por daño en el endotelio. Hay ¿cómo se llama?, células, se me olvidó ahorita, las pluripotenciales o totipotenciales. Bueno, es un cúmulo de información importante la que hay en el endotelio. Entonces, ahí está la situación para poder trabajar los medicamentos trabajan a ese nivel para controlar la presión arterial, para disminuir la placa ateromatosa. Las estatinas nuevas ahí funcionan específicamente, ya no son como antes, la simvastatina y atorvastatina, que eso lo usamos por muchos años y no nos dábamos cuenta que le estábamos despozolando el hígado al paciente, ¿verdad? Entonces, hoy en día pues tenemos las rosuvastatina, ya son estatinas de avanzada. Entonces ya tenemos como la rosuvastatina, que ya son medicamentos pues mucho mejores para el paciente, y el cambio, la liberación de la grasa a ese nivel pues se disminuye bastante, ¿verdad? Estamos hablando de colesterol y triglicéridos. Ahí le gusta, el endotelio es que se come. Y el mismo endotelio es el que se daña en otras patologías como la artritis reumática, y bueno, son cosas más adelante. Entonces, ¿qué es el endotelio? Este endotelio, que es este que estamos hablando aquí a nivel arterial, aquí a nivel venoso, este endotelio descansa sobre una lámina elástica. O sea, hay una laminita ahí, ¿verdad?, que es elástico, que son las que se tiñen casi siempre de negro, y lo va a ver más adelante. Entonces, una lámina elástica interna que está por debajo, pues, de ¿cómo se llama? Y también hay una capa de fibrocolágeno. Por eso les decía que es muy importante, porque ahí ese nivel tenemos elastina y tenemos colágeno también, que de una forma le da un sostén, ¿verdad?, a estas estructuras, a esta estructura específicamente, al endotelio le da estructura. Además se encuentran algunas células con capacidades contráctiles, porque son con características contráctiles. Primero porque estas son vecinas ya al músculo liso, pero la característica contráctil de la célula es el músculo liso. Pero a ese nivel hay células que tienen esa capacidad, y que también tienen la capacidad de sintetizar colágeno y sintetizar elastina. O sea, hay células con capacidades de producción de fibras. Y también vamos a ver que hay células, como decimos, son células totipotenciales, que pueden hacer de todo. A eso se refiere. O pluripotenciales también. Y también vamos a ver que hay células que tienen funciones de fagocitosis, o sea, de protección, fagocitan. Ya lo hacen, pues, por ejemplo, tipo macrófago o tipo histiocitos, encontramos en este mismo endotelio. Por eso les digo que es muy, muy importante. Estas células que tienen esas características contráctiles, que pueden producir elastina, colágeno, que están juntas también con elastina y colágeno, y que actúan a veces como histiocitos o como macrófagos, reciben el nombre de
células miointimales. Ojo con ese nombre, células miointimales, así se llaman esas células. Y pues son muy importantes en el desarrollo de las diferentes enfermedades arteriales, principalmente la arteriosclerosis. A ellas es que atacan las placas ateromatosas, porque son las que les dan la capacidad de contracción, son las que dan capacidad de producir más elastina, son las que le dan la capacidad de producir colágeno, fibrocolágeno. ¿Qué es lo que le pasa a un vaso sanguíneo que tiene una placa ateromatosa? Se endura, se calcifica. Cuando en algunas ocasiones ustedes van a ver algunas placas de tórax, yo creo que ya les he dicho eso, que el médico pues lo reporta como aorta calcificada, aorta con paredes calcificadas o calcificaciones a nivel del callado de la aorta. Así lo describen porque ahí se llena de esta capa ateromatosa y ya se ve como que fuera hueso. O sea, como dice calcificado es porque tiene, no vamos a decir porque tiene mucho calcio, claro que sí, ¿verdad? Pero lo que pasa es que se puede ver la placa ateromatosa ya como que si fuera un hueso. Entonces eso le ha producido al vaso sanguíneo dureza. Perdón. Y esa dureza lo que le provoca es falta de elasticidad desde esta capa que está por abajo del endotelio y por supuesto hasta el final de la íntima. Entonces son vasos sanguíneos duros y es por el daño de la célula. Las células dañadas por la aterosclerosis son las células miointimales. Bueno, sigamos, la media. La media pues está formada por principalmente pues por músculo liso, eso pues usted ya lo sabe, por músculo liso reforzado por capas organizadas de tejido elástico que forman la lámina elástica. O sea, en la célula muscular, en la capa muscular de músculo liso, en medio está un poco desorganizado, pues está la elastina, que es veamos después, vamos a ver una de esas. Vamos a ver que hay bastante y también hay una capa pues en el lado externo, ya teniendo contacto con la adventicia. Entonces esta media pues dice está organizada de tejido elástico que forman la lámina elástica, la lámina elástica externa, perdón. La media es particularmente prominente en las arterias, eso pues ya lo estamos viendo ahí, que son más grueso, mejor dicho, es más grueso. Y a nivel venoso pues podríamos decir que es un poco mal definida, o podríamos decir que no están tan organizada como se ve en las arterias. Además, ya en las venas terminales es casi inexistente, ¿verdad? Ya es más adventicia con endotelio y cero media, pues, ¿verdad? A nivel ya de las vénulas o de las venas, pues más pequeñas, ¿verdad? Ya en los vasos cercanos al corazón, ¿verdad? Esta misma túnica media, hablando de arteria y vena, son las que a nivel arterial, pues son las que reciben todo el impacto, ¿verdad? O son las que amortiguan el plomazo, ¿verdad? de la fuerza de eyección del corazón y resisten, pues, la fuerza, ¿verdad? No vamos a decir que el endotelio, no, ¿cómo no? Pero digamos, quien evita que se deforme esa arteria, pues es el músculo, ¿verdad? Es el que genera la fuerza, porque el endotelio no tiene fuerza, tiene contracción nada más, ¿verdad? Por las miointimales. Pero la fuerza realmente es por las células musculares que encontramos pues en la íntima. Además, pues esta fuerza o esta acción pues es mediada también pues por el tejido elástico que encontramos involucrado en esta capa de músculo, en esta media también, ¿verdad? Que sí está, ese tejido elástico sí está muy bien desarrollado, aunque esté un poco desordenado su ubicación. El hecho de tener estas fibras elásticas, que aquí las vimos representadas, estas rayitas negras, porque así se tiñen las fibras elásticas, por eso es que decimos que las arterias, ¿verdad? De conducción, pues, ¿verdad? Son arterias elásticas, ¿verdad? Por eso, porque tienen fibras elásticas.
En las arterias ya musculares, ¿verdad? Y las arteriolas, pues ya esta lámina elástica se va separando de la media y ya se van ubicando cabal como una lámina externa. O sea, ya a nivel de las musculares sí lo vemos como una lámina externa y una lámina interna que viene a ser como la base del endotelio, ¿verdad? Entonces, pues ahí sí ya lo vemos así, pero a este nivel pues está más que todo, sí hay un poquito, pero no se le llama lámina externa de la elástica, porque la elastina o las células elásticas están dentro o están revueltos con las células pues musculares. Pasa a la noticia y como dice ahí, pues es la capa más externa de los vasos sanguíneos y está compuesta pues mayoritariamente por fibroblastos y colágeno, o sea, ya estructuras que también tienen capacidades de estiramiento o que soportan el estiramiento y también le dan cierta amortiguación. Aunque en esa adventicia también hay un poquito de células musculares, como lo podemos ver acá. En esta adventicia hay un poquito de células musculares. ¿Qué más podemos decir aquí? Fíjense que si ven la imagen, la representación, a nivel venoso es donde la capa venosa o las fibras musculares son un poquito más evidentes en la túnica, en la adventicia. En las arterias no necesita, si tiene una media que es puro músculo, ¿verdad? En cambio la media de las venas pues es menor y sí vamos a encontrar más fibras musculares en la adventicia de las venas. Ahora y por eso la adventicia tiende a ser más prominente en las paredes de las venas. Esa es una característica, porque tiene fibras venosas, fibras musculares en su interior. Y por último, pues la vasa vasorum, que si ustedes se acuerdan, son los vasos pequeños, ¿verdad? Que circulan en el interior pues de la adventicia y son los que nutren, ¿verdad? De sangre a ellos mismos, pues a ese músculo. El músculo necesita sangre. Entonces ahí vamos a ver la vasa vasorum, que son los vasitos pues más delgaditos, ¿verdad? Que vamos a encontrarlos en las paredes muy gruesas, ¿verdad? En las paredes gruesas vamos a encontrar pues la vasa vasorum, que son las que penetran pues a la media pues para irrigarla. O sea, su objetivo es irrigar más que todo la capa media. Ojo con eso, oyen, porque sí, su objetivo principal es la irrigación de la capa media, o sea, de la capa muscular, ya sea en arterias o ya sea en venas. Ahí vemos algunos vasitos en la adventicia, porque son propios de la adventicia. Perdón. Y esto se repite, fíjense, en el corazón. Vamos a ver después, ¿verdad? Que la adventicia del corazón viene a ser el pericardio. Y el pericardio pues es perforado por las arterias coronarias para darle irrigación al músculo, al miocardio en sí. Entonces, la adventicia pues posee también nervios autónomos que inervan al músculo liso pues de la media. Acordémonos que el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático tiene efecto a nivel arterial. Las diferencias ya entre las capas de una pared de una arteria pequeña y de una vena pequeña, bueno, ustedes necesitamos más que todo imagen para poder hablar de eso. Aquí sería hablarlo casi en el aire, pero sí vamos viendo pues que los vasos menores a medida se van haciendo más pequeños. Tal vez por eso tengo esa información acá. Los vasos menores pues a medida se van haciendo más lejanos, ¿verdad? Al corazón, se van haciendo más distales, van perdiendo de una forma progresiva tanto media como adventicia. La íntima no se pierde, ¿verdad? Pero sí, la media y la adventicia se van perdiendo poco a poco. No en el sentido de que no hay, ¿verdad? Como dije ya rato, sino en el sentido en que ya son más delgaditas, son finas, o son placas, son láminas, por decir así. Entonces,
Pero sí, todos los vasos sanguíneos tienen una íntima revestida por células endoteliales planas. Eso sí es importante saber, ¿verdad? Que la íntima siempre va a tener una célula endotelial plana. Esa es parte de la íntima. Y ya a nivel capilar, que ya es lo más pequeño, ¿verdad? Solo vamos a encontrar que hay una capa nada más de células endoteliales y punto, no hay nada más. Que ellas más que todo solo se apoyan en una lámina basal como cualquier tejido, ¿verdad? Y las células pues endoteliales son las que revisten pues todo el sistema circulatorio y que es donde la importancia vital, ¿verdad? Como les vengo diciendo, pues con diferentes funciones en todo el sentido de la si con solo el hecho de que son células con capacidades de producir, o sea, funcionan como células madres prácticamente, eso nos habla pues de que tienen bastante importancia. Se me fue. Aquí está. Vale, aquí pues hablan. Este es un endotelio. Es una vista, es un corte, ¿verdad? Y ya son como se llama microfotografías con fluorescencia. Y este pues es un esquema de un endotelio para que veamos pues cómo se ve, ¿verdad? Dice que en cortes histológicos de rutina es muy difícil distinguir el citoplasma de la mayoría de las células endoteliales, por eso no se ve, lo que se ve más que todo el núcleo, y solo se observan algunos núcleos aplanados, como aquí los puedo ver. Pero esto ya es, ¿verdad? Esto aquí no tenemos esta tecnología. Entonces, las células, pues principalmente, como decíamos, son planas, con diferentes funciones. En ¿cómo podemos decir? Ultraestructuralmente, ¿verdad? Ya la estructura ulterior, ¿verdad? Lo ultimito, cada célula se ve, está como anclada, por decir así, a una lámina basal subyacente. Acordémonos que en los grandes vasos va a haber una lámina elástica por abajo, la capa externa, la lámina externa, pero por encimita está la lámina basal, donde estas células se anclan, donde ya están agarradas, por decir así. Estas células pues se unen unas con otras gracias a uniones de adhesión, es lo que estamos viendo acá. Vean, son uniones pues de adhesión, y son pues prominentes estas uniones, aunque es muy estrecha la unión entre célula y célula. La unión en sí es prominente, porque es la que va a permitir también la difusión que existe entre célula y célula, es el intercambio que hay pues entre ellas. Una característica destacada de las células endoteliales pues es la presencia de muchas vesículas esta que estamos viendo aquí. Son las vesículas pinocíticas, que estas pues están implicadas en el transporte de sustancias de un lado a otro en las células. Por eso es la unión fuerte o resistente que existe entre ellas, es gracias a esas células pinocíticas. En los vasos pequeños del sistema, pues del sistema nervioso, más que todo, porque esa es una característica, las células endoteliales ya expresan proteínas de transporte que son responsables del transporte activo de las sustancias, por ejemplo, la glucosa en el transporte pues al cerebro. Aquí ya no solamente es por la conexión o por esa ventanita que son las células pinocíticas, sino que hay mediadores. Acordémonos que a nivel celular, a nivel nervioso, pues también hay mediadores químicos. Ustedes van a ver eso ahí en neuroanatomía, como hay mediadores, o lo que también llamamos neurotransmisores, que en las células pues tienen esa función, ya es en la célula nerviosa, pero aquí estamos hablando de la irrigación o de la nutrición, y por eso pues hablábamos de la glucosa. Las células pues endoteliales
También contienen retículo endoplásmico liso, rugoso, o sea, como cualquier célula, ribosomas, ¿verdad? Y otros microfilamentos, mitocondrias, pero no son tan fáciles de observar. Entonces es más que todo el núcleo es el que absorbe los tinciones que se pueden dar. La organela citoplasmática característica, y esto sí es importante, características de las células endoteliales son los cuerpos de Weibel-Palade. Así medio se dice, no sé realmente cómo se dice esa palabra, ¿verdad? Weibel-Palade, que esto pues corresponde a gránulos de depósitos que contienen el factor de von Willebrand y la P-selectina y otros moduladores vasculares. Estos pues tienen mucho que ver con coagulación más que todo, ¿verdad? El factor de von Willebrand es una glucoproteína pues de la sangre, una proteína en sí, ¿verdad? De la sangre, que interviene en algún momento más que todo en el momento inicial de la coagulación o de lo que conocemos como hemostasia, ¿verdad? Lo que se da después de una infuria. Entonces ahí actúa es un mediador pues de la hemostasia. Junto a la fibronectina, que es otra proteína importante, ¿verdad? Que se libera como factores de la coagulación, pues es de permitir que las plaquetas se unan de una manera estable a la superficie del vaso roto. Por medio hacer una imagen, ¿verdad? De qué es lo que pasa, digamos que ellos son los encargados de liberar, de mediar, mejor dicho, esta unión en el vaso roto o en la situación donde está el sangrado. Ellos son los encargados de pegar a las plaquetas, o son los encargados de liberar ese silicón o de liberar esa pega loca, por decir así, para que las plaquetas, que los trombocitos, ¿verdad?, lleguen a cubrir hagan ese parche que cubra ese defecto que está provocando el escape de sangre en ese sitio específico, ¿verdad? Llámese machetazo o llámese, por ejemplo, un pinchón de una jeringa o llámese una varice rota externamente en una pierna o una varice esofágica o una varice a nivel anal, que es un hemorroide. Entonces, ese sangrado o un sangrado de una epistaxis, ¿verdad? Por ejemplo, un sangrado del plexo de Kieselbach allá en la fosa nasal, pues, ¿verdad? Ellos se liberan la fibronectina, el factor de von Willebrand, y van a producir o a promover, ¿verdad? O a mediar que las plaquetas puedan adherirse a ese defecto de esa pared y por ende pues hacer su defecto, que es pues la hemostasia. También pues participa en el proceso de afinidad baja, ¿verdad? Afinidad baja. Bueno, sí, de los linfocitos circulantes por el torrente sanguíneo. A eso es lo que se le llama también pues rodamiento. Entonces, esto de rodamiento, son términos: rodamiento, señalización, adhesión firme y diapédesis, ¿verdad? Que es la movilidad pues de ahí de las células, pues son los que vienen a, ¿cómo podríamos decir? Hablábamos de la hemostasia, que es un sangrado, pero también tienen efecto o tienen ayuda, colaboran en un ataque de las células linfáticas hacia una infección. Imaginemos esta misma herida, ¿verdad? Que hubo un vaso sanguíneo sangrante y bueno, se hizo el tapón del trombo, ¿verdad? Los trombocitos, los glóbulos, las plaquetas cerraron ahí y terminó el problema. Pero pudo haber sido una herida en el campo, por decir así. Entonces se introdujo un estafilococo, un estafilococo más que todo, alguna Klebsiella o ¿qué otro podríamos hablar por allá? El estococo
beta hemolítico del grupo A, sí, del grupo A o del grupo B, no me acuerdo, pero alguna bacteria que pueda infectar, pues no digamos tétano, que puede infectar esa herida. Entonces ellos también, no es que su trabajo ya terminó, ellos siguen mediando también el rodamiento de los glóbulos blancos y de las demás, y de los demás células que van a ir a atacar esa infección que se está dando en ese momento. Entonces ellos favorecen también lo que conocemos como diapédesis, pero la diapédesis forma parte, pues, de un, ¿cómo les puedo decir? Es como es así, es la migración extravascular, es la salida. Ellos promueven que estas células puedan salir de su lecho vascular y llegar a la zona donde está haciendo una infección, donde está llegando una infección. Y entonces, pues, esos pasos, ¿verdad?, que llevan un orden, son donde ellos trabajan, que son el rodamiento, la señalización, la adhesión firme y la diapédesis, ¿verdad? O sea, promueven que vayan al sitio de la injuria, señalan dónde está la injuria, ayudan a la adhesión, o sea, son los que también hacen que se peguen a la zona. Ya pegaron las plaquetas, hoy pegan los leucocitos, y también, pues, favorecen la diapédesis, que es lo último, ¿verdad? Que otras células, pues, también lleguen a dirigirse al foco de inflamación o de infección, y que donde se fue la lesión vascular, y pueden después tratar la lesión vascular y que ya haya problema. Entonces, a grandes rasgos, jóvenes, vamos a ver, hablamos del endotelio. Ahí donde les digo que yo hice una parte del endotelio donde hablo bastante sobre esta cosa, pero quiero ver cómo hago el tiempo, porque vamos a ver, tengo 1:21. Voy a dejar esta clase aquí, esta parte, para continuar después. Porque lo que viene, sí, vamos a hablar del endotelio, y aquí es una cosa que casi solo el endotelio, pues, nos lleva bastante. Apenas llevamos 10 diapositivas y son 70 y pico. Entonces, pues, vamos a hablar del endotelio en la siguiente clase. Bueno, jóvenes, estamos pendientes. Pronto subo la siguiente clase.